Saludos a todos, soy su buen amigo J5A4 aquí en un nuevo video. Y en este video les voy a explicar al fin el significado de las cartas del tarot. Creo que ya tenía pendiente. Y vamos a enfocarnos en el tarot Rider, que es uno de los más comunes junto con el del Marsella. Yo ya expliqué en un video pasado sobre el tarot. Tienen que saber que estas cartas tienen muchos simbolismos, los cuales se tienen que saber interpretar. Vamos a dejar esto aquí. Sin embargo, yo les voy a dar los significados principales que tiene cada carta. Estas cartas tienen ciertos significados, pero eso no significa que estos sean su significado y forzosamente estas cosas que yo les voy a decir sean los significados forzosos de cada carta. Aquí tenemos los arcanos mayores, que son 22, y los arcanos menores del tarot. Creo que se me pasó una. Los arcanos menores y los mayores. Arcano 0, el loco. Esta carta representa insensatez, manía, extravagancia, el principio, inicio, un nuevo comienzo, viaje, libertad, aprendizaje, aventura, idealismo, falta de experiencia, fantasía, juventud. Esos son sus significados cuando tú haces una tirada y la carta te sale de esta forma. Cuando tú haces una tirada y sale invertida, sus significados cambian. En este caso sería negligencia, descuido, apatía, mal inicio, bloqueo, caos, indecisión, ignorancia, negligencia, locura, neurosis. No deben tomarse estos significados tan literales. Con el tiempo ustedes, quien lee las cartas va dándole sus propias interpretaciones a cada carta. Vamos con la siguiente, que viene siendo el mago. El mago simboliza conocimiento intelectual, habilidad, saber, hacer. También puede simbolizar habilidad diplomática, dirección, enfermedad, dolor, pérdida, manejo de las emociones, ser consciente y buen momento para hacer trabajos mágicos en dado caso que sea uno practicante de artes mágicas. Cuando esta está invertida, sus significados es estafador, malos manejos, manipulación, ineptitud, desequilibrio, egoísmo, fraude, mago, enfermedad mental, desgracia e inquietud. Vamos con la sacerdotisa. Esta carta representa intuición, misticismo, meditación, tranquilidad, secretos, misterios, futuro sin resolver, una mujer a quien interesa, medium, silencio, adivinar, suavidad, calma. Y en su estado invertido, intuición fallida, intranquilidad. En caso de magos o practicantes no es momento de hacer ningún tipo de trabajo mágico. Pasión, ardor moral, físico, presunción, conocimiento superficial. Vamos con la emperatriz. Esta significa comprensión, cuidado, abundancia, fertilidad, ternura, cariño, familia, madre, abundancia, iniciativa, lo desconocido, clandestino, también dificultad. Invertida simboliza la frialdad, infertilidad, alejamiento familiar, carencia, abundancia de problemas, falta de cuidado, incomprensión, alejamiento de la familia, desapego emocional y pérdida. El emperador representa autoridad, control, poder, estabilidad, firmeza, protección, liderazgo, jefe, gobernante, buena administración. Invertida simboliza estancamiento, pérdida de autoridad, crueldad, rigidez, mala administración, cerrazón y desprecio por los subalternos. Pasemos al hierofante. Esta simboliza alianza de matrimonio, servicio por otro lado, misericordia, bienestar, culto, religión, tradición, ceremonia, guía espiritual, doctrina, templo, oración y adoración, fe, ofrendas, libros religiosos. Y esta carta invertida es intolerancia, inquisición, fanatismo, falsa religiosidad, debilidad, pérdida de la fe, falsas creencias o ataque a otras creencias religiosas, también falsos profetas. Vamos con los enamorados. Esta es muy sencilla de interpretar, que es básicamente amor, pareja, atracción, compañía, deseo, belleza, superación de juicios. E invertida, podemos imaginarnos, que es egoísmo, divorcio, separación, pelea, desamor, escándalo, disputa, litigios, derrota. El carruaje significa socorro, providencia, también guerra, triunfo, venganza, presunción, problemas. Invertida, esta carta representa escándalo, pelea, pleito, disputa, litigio y derrota. Tenemos
como la siguiente carta. Bien, la fuerza simboliza energía, poder, potencia, pasión, sexo, atracción, coraje, acción. Y cuando está invertida, tenemos lo que es debilidad, discordia, represión, de impotencia, instintos reprimidos, frigidez, enfermedad, frialdad y furia. Pasamos con la siguiente, que viene siendo el ermitaño. El ermitaño representa prudencia, disimulación, puede también representar engaño, maestro, disfrutar de la soledad, meditación, madurez, individualidad, sabiduría, búsqueda, paciencia, retirarse y autosuficiencia. Invertida tenemos que puede significar miedo, precaución, irracional, sufrir de soledad, necedad, misantropía, antisocialidad o antisocial, prejuicios, aislamiento, búsqueda inútil, senilidad, abandono y depresión. La rueda de la fortuna, cuyo significado es destino, fortuna, éxito, buena suerte, felicidad, abundancia, nuevo ciclo, premio, éxito, buena fortuna, riqueza, deseos cumplidos. Y cuando la tenemos al revés, mala suerte, karma, círculo vicioso, prejuicio, severidad, vicios, azar negativo, escasez, falta de poder y sin avance o falta de avance. Seguimos con la justicia. La justicia representa equidad, balance, juzgar, ley, reglas, balance, asuntos legales. Invertida tenemos injusticia. Cuando está invertida tenemos injusticia, falsedad, artimaña, sentencia, falsas acusaciones, corrupción, cerrazón, bloqueos y prisión. Pasamos con la siguiente, que viene siendo el ahorcado o el colgado. Ahí tiene dos traducciones en su nombre, dependiendo de la versión que ustedes tengan. Bueno, esta carta significa sacrificio, autodisciplina, prueba, sabiduría, circunspección, discernimiento, juicios, intuición. Y cuando la carta está invertida y el colgado, pues ahora sí que no está invertido, es egoísmo, castigo, indisciplina, resistencia al cambio, dejar cosas pendientes, ignorar la verdad o no querer saberla, cerrazón y hundirse en los problemas básicamente. Tenemos al arcano 13, normalmente esta carta se le llama el arcano 13, pero conocemos todos como la muerte. Esta significa cambio, profunda transformación, rápida metamorfosis, evolución, también muerte y renacimiento, nueva fe, liberarse, curación, nuevas oportunidades. También se le da la interpretación de final y mortalidad. Cuando está invertida, significa no poder evolucionar, estancamiento, enfermedad grave, vicios, acabado, amargura, cambio superficial, sin protección, sin cambios, rigidez, letargo, sonambulismo y petrificación. Pasamos con la templanza. Esta puede significar combinación, mezcla, economía, moderación, administración, prueba y error, transformación lenta, habilidad, método, sociedad, armonía, alquimia, transmutación y negociación. Cuando tenemos la templanza invertida, es mala combinación, impaciencia, desunción, inseguridad, romper negociaciones, falta de métodos, no se aprende de los errores, sin preparación, combinaciones desafortunadas e intereses encontrados. Pasamos con el diablo. Esta carta representa devastación, violencia, vehemencia, esfuerzos extraordinarios, fuerza, fatalidad, toda aquella cosa que está predestinada a ser mala. También puede significar, en el caso de practicantes de magia, que es momento de hacerse limpias y romper algunos hechizos y amarres que pueden estar haciendo daño. Cuando esta carta está invertida, tenemos maldad, fatalidad, debilidad, mezquinidad, ceguera, magia negra, amarres, daño y bueno, lo peor que se puedan imaginar cuando esta carta está invertida. Siguiente. La torre significa liberación, escape, indigencia, aflicción, adversidad, calamidad, obstáculos, venganza, venganza justa, quitarse ataduras, curación. Y cuando esta está invertida, tenemos destrucción sin libertad, opresión, tiranía, encarcelamiento, problemas de los que uno no puede salir, consecuencias negativas de las cosas que salen mal. La estrella significa entender, estructurar, acomodar, claridad, abundancia. También puede ser pérdida, robo, abandonamiento o incluso esperanza, brillantes prospectos. Cuando esta está invertida, es arrogancia, impotencia, cerrazón, necedad, repetir los problemas, copiar, confusión, pesimismo, emociones negativas y más problemas. Siguiente es la luna.
tenemos sueños, biorritmos, fantasía positiva, enemigos escondidos también, calumnias, oscuridad, terror, decepción, error. Y cuando la vemos invertida la luna, puede significar fantasía, alucinación, tiempos oscuros, inestabilidad, inconsciencia, silencio, grados menores de decepción y de error, vulgaridad, mentira, inestabilidad y problemas mentales también. El sol, con el sol tenemos lo que viene siendo felicidad material, matrimonio, afortunado, alegría. También tenemos victoria, energía, satisfacción, placer, pureza, sinceridad, verdaderos deseos, buenas relaciones, riquezas y abundancias. Cuando esta está invertida, tenemos derrota, vanidad, desprecio, arrogancia, quemar, problemas económicos, falsedad, claridad. Aunque también puede tener los mismos significados que cuando está normal, pero en menor fuerza. La siguiente que tenemos es el juicio. El juicio representa cambio de posición, renovación, resultado. Amanecer, despertar, revelación, salir a la luz, juicios favorables, entendimiento, nueva vida, liberación o nuevos trabajos. También invertida, esta representa debilidad, simplicidad, deliberación, decisión, sentencia, juicios desfavorables, entierros, malas decisiones, errores, postergamiento, no querer ver, seguir esperando, perder las esperanzas y decepción. Por último tenemos el mundo. Esta representa éxito en la vida, salud, viajes, ruta, casas, terrenos, empresas, desarrollo, crecimiento merecido, graduación y riqueza. Pero invertida, tenemos que es algo incompleto, estancado, trabajo inútil, pérdida, bancarrota, obstáculos, cosas que están fuera de tiempo, estancamiento, malos negocios, viajes frustrados y enfermedad. Y esta fue la última de los arcanos mayores. Ya en un video pasado ya creo que les expliqué que estos significados que tienen las cartas no son forzosamente sus significados estrictos. Cada tarotista va a ir interpretando cada carta conforme vaya practicando. Y esto es algo que pues se requiere pues mucho conocimiento en cuanto a simbolismos. Y también se requiere al momento de estar leyendo las cartas un total tranquilidad y paz. En fin. Espero les haya gustado los significados de las cartas de los arcanos mayores. Después les enseño los arcanos menores, porque estos son demasiados. Y esto sí me va a tomar un tiempo darles los significados. Así que nos vemos en otro video. Soy su buen amigo J5A4. No olviden seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en otro video.